Hola, hola, yo soy Hassan Akram y bienvenidos a un nuevo capítulo de Lecciones Aprendidas, Consejos para un futuro gobierno progresista, un programa especial de La Voz de los que Sobran que pueden ver en el canal de YouTube, en el Facebook y hasta en Twitch. No se olviden de poner like y toquen la campanita para que el algoritmo nos reconozca. Hoy día tenemos un capítulo muy especial con un reconocido experto internacional, un estadounidense que se ha dedicado la vida de estudiar el sistema político chileno, el catedrático de la Universidad Wake Forest, Peter Schiavellis, que está acá para conversar con nosotros acerca del régimen político chileno, o sea, un tema fundamental que se está debatiendo en este momento en la Convención Constituyente. Pero hay una tremenda confusión en el país. ¿Qué es esto de presidencialismo? ¿Qué es esto del parlamentarismo? ¿Realmente importa para los movimientos sociales que buscan un cambio estructural en la sociedad? ¿Importa para los que quieren vivir una vida mejor y más digna? Entonces, Peter, enséñanos, por favor, ¿qué es el parlamentarismo y qué es el presidencialismo? No, realmente lo que quiero hacer, Hassan, es enfatizar un poco lo que acaba de decir. O sea, la gente ha pensado mucho en movimientos sociales, la importancia del cambio social, de lo que está pasando en Chile, pero muchas veces la gente no se da cuenta que las instituciones en sí realmente son filtros que cambian la voluntad popular. Entonces es sumamente importante el diseño de estos diseños para poder escuchar la voz de la gente y del pueblo. Entonces hay que pensar seriamente no solamente en el cambio que queremos en Chile, pero también por cómo va a formar ese tipo de cambio según las instituciones existentes en el país. Mira, y la distinción más importante de que se han hablado últimamente en el constituyente y públicamente, incluso en este programa, es la distinción entre el parlamentarismo y el presidencialismo. Y yo creo que es súper difícil decidir qué tipo de sistema quieren los chilenos y las chilenas sin saber y entender la diferencia básica. Entonces, mi meta para hoy es explicar un poco cuál es la diferencia sustancial entre estos dos tipos de regímenes, porque la gente se habla de estos tipos sin saber exactamente lo que son. El presidencialismo, el modelo presidencialista nació en Estados Unidos, según, o sea, como respuesta de su propia historia, pero, o sea, poco a poco se desarrolló en un sistema que conocemos hoy día como presidencialismo, que se trata de la elección directa del presidente o presidenta, y desgraciadamente no tenemos una presidenta ya en Estados Unidos, pero la elección directa, la separación de poderes entre el poder legislativo y ejecutivo, un gabinete que es, o sea, cae la responsabilidad al presidente o presidenta para elegir o despedir. En cambio, en el sistema parlamentario, la elección del primer ministro se hace por una elección indirecta. No es decir que es menos representativa, ni mucho menos, porque son los mismos parlamentarios del partido mayoritario o una coalición de partidos que elija al primer ministro. No hay separaciones de poderes, o simplemente el Parlamento es soberano. Y eso yo creo que también es muy, muy importante porque limita los problemas que surgen siempre con los presidencialismos de los conflictos de poderes entre los ramos de gobierno. Esto es como la diferencia fundamental, pero mi punto, Hassan, es que yo creo que mucho más importante que el mismo sistema también son las características del sistema, los detalles. Bueno, en esto, la interacción entre los sistemas es fundamental y por eso hicimos una gráfica especial para ayudar a nuestra audiencia a entender cómo interacciona el sistema político, presidencialismo o parlamentarismo con el sistema de partidos. Y acá tenemos 4 opciones. Un parlamentarismo con 2 partidos, un parlamento con muchos partidos, un presidencialismo bipartidista y un presidencialismo multipartidista. Y acá tenemos unas caritas para explicar cómo funcionan históricamente en términos de eficiencia política estos sistemas. Entonces, ¿por qué tu evaluación es así, Peter? Mira, o sea, el presidencialismo siempre ha sido destacado en muchas partes del mundo como un sistema exitoso por
el supuesto éxito de Estados Unidos. Pero en Sudamérica y en América Latina en general, donde existen sistemas con muchos partidos, el presidencialismo no ha funcionado tan bien. Y Chile es el caso ejemplar que analizan los politólogos cuando quieren entender el problema de la relación entre un sistema con muchos partidos y el presidencialismo. Bueno, partiendo de donde empecé, el presidencialismo ha funcionado bastante bien con dos partidos en Estados Unidos porque tenemos algo siempre, una mayoría. O sea, con dos partidos siempre hay que tener una mayoría. Obviamente, muchas veces el Parlamento o el Congreso y el presidente son de partidos distintos y ahí vienen los problemas, pero la gente no entiende que el sistema ha funcionado bien en Estados Unidos porque por la mayoría de los años de la democracia estadounidense, el presidente ha tenido una mayoría de su propio partido. En ese sentido, funciona mucho más como un sistema parlamentario. Recientemente no ha sido así y han hablado precisamente de la crisis del presidencialismo en Estados Unidos. Entonces, por eso tenemos esa carita así, medio así, no sé. Ambiguo. Ambiguo, sí. Bueno, el parlamentarismo con dos partidos funciona perfectamente bien porque siempre hay una mayoría de un partido. Eso sería el caso inglés, que ha funcionado muy bien, mayoritariamente con dos partidos, con algunas excepciones en la historia. Menores. Por otro lado, la otra carita feliz y verde allí que vemos es un parlamentarismo con muchos partidos, que es la mayoría de los casos europeos en el fondo, que también funcionan bien porque tiene que hacer coaliciones, pero los incentivos en ese tipo de sistema hay que mantener las coaliciones en el Parlamento para mantener el gobierno. Y el primer o primera ministra o ministro tiene un incentivo mantener esa coalición, entonces un incentivo para cooperar, que no existe en el sistema presidencial. La carita roja y triste es el peor de los casos. Es un presidencialismo con muchos partidos que caracterizó, por ejemplo, el caso de Allende, donde fue muy difícil construir coaliciones, muy difícil de gobernar, porque no existen los incentivos dentro del sistema para cooperar entre los partidos en el Parlamento y tampoco entre el Parlamento y el presidente o presidenta. Perfecto. El problema para la Convención Constituyente ahora es que no podemos con una varita mágica cambiar el país. O sea, en este país existen muchos diferentes partidos. En teoría se podría crear un sistema electoral que castiga los partidos más chicos, pero eso generaría mucha oposición por buenas razones. Este es un país donde hay muchos partidos reales y la gente no quiere su destrucción, más bien quieren más representación. Entonces, dentro de un sistema multipartidista, ¿cuáles son las opciones que existen para Chile? La realidad, si volvemos al gráfico, es que uno podría escoger entre un sistema parlamentario o un sistema presidencialista, pero los dos con multipartidos. Y ahí parece que la opción parlamentaria sería mucho mejor porque permite eso de fusión de poderes, cooperación y menos choque de poderes. Pero la realidad chilena, la tradición, es precisamente presidencial, que la gente quiere votar para la persona que va a dirigir el país y decir que va a haber una elección indirecta negociada a través del Congreso. Para citar al constituyente Fernando Atria, que estuvo acá conversando precisamente este tema, no flota. No había agua en la piscina para cambiar toda la tradición chilena hacia una parlamentarista. Entonces, estamos atrapados con la carita triste, presidencialismo de muchos partidos. ¿Qué se puede hacer para que ese sistema difícil funcione mejor? Bueno, es que existen muchos diferentes tipos de presidencialismo que pueden mitigar esos problemas. Entonces vamos a otra gráfica que preparamos para ayudar a entender este tema con los subtipos de presidencialismo
para ver algunos que funcionan, algunos que no funcionan. Pero empecemos con lo que tenemos actualmente, gracias a la Constitución de Pinochet y de Jaime Guzmán, que es el hiperpresidencialismo chileno. ¿En qué consiste este hiperpresidencialismo, Peter? Bueno, he dedicado muchos de mis estudios sobre el hiperpresidencialismo chileno, porque realmente es un modelo de ese modelo. Es uno de los presidentes más fuertes en toda América Latina y todo el mundo. O sea, la gente tiene la impresión de que el presidencialismo estadounidense tiene que tener un presidente fuerte, porque es como el tipo esencial del presidencialismo, pero realmente, a pesar de las imágenes de cine, el presidente estadounidense es entre los menos poderosos entre los sistemas presidencialistas. Y en el caso chileno de la Constitución de Pinochet, entre los más fuertes. ¿En qué consiste? El presidente tenía el poder de declarar urgencias en el Congreso, tenía iniciativa exclusiva en varias áreas. Fue muy difícil esa insistencia de sus vetos. Tenía iniciativa exclusiva con el presupuesto y en varias otras áreas. Entonces, realmente se podía hablar de un hiperpresidencialismo importante en Chile, y todos los estudios del presidencialismo han encontrado que más fuerte el presidente, menos exitoso es el sistema, que es interesante porque uno pensaría que sería mucho más eficiente. Pero lo que pasa es que rápidamente, según los incentivos del sistema presidencial, con un presidente o presidenta muy fuerte, pierde rápidamente cualquier incentivo que los parlamentarios tienen que tener para trabajar con el presidente, y surgen todos estos problemas del sistema presidencial con multipartidos de que hemos hablado. Ya, entonces tenemos un problema de choque de poderes. La situación multipartidista es que muchas veces los congresos súper divididos no apoyan al presidente, y entonces hay un problema de la incapacidad de avanzar en la agenda legislativa. Al final eso los gringos lo llaman gridlock, así como cuando el motor gubernamental está completamente trancado. El hiperpresidencialismo de Pinochet ha logrado que eso no pase, simplemente reduciendo la representatividad, poniendo al presidente como una persona que va encima del Congreso, y eso al final generó el estallido por la falta de representatividad, por la falta de distintas visiones dentro de la máquina gubernamental. Por eso, hoy día en la convención hay constituyentes que hablan del semipresidencialismo, o de empoderar el Congreso con una figura alternativa del primer ministro. Pero esa solución, por eso lo tenemos en rojo ahí, no ha funcionado muy bien ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. Quizás nos puede explicar cuál es el problema con el semipresidencialismo, Peter. Bueno, lo que pasa es que lo que he visto durante los años que he estado estudiando Chile y además conversando con la élite chilena, hay una preferencia muy fuerte para el semipresidencialismo, porque la gente piensa que el semipresidencialismo es como un caso miti-miti entre el presidencialismo y el parlamentarismo, pero realmente no es así, porque lo que hace definitivamente es establecer dos fuentes de legitimidad que es muy fácil que entren en conflicto, y es muy fácil que entren en este deadlock de que Hassan habló, porque no está muy bien definido quién tiene el poder en este sistema semipresidencial. Yo estaría en desacuerdo de lo que dijo Hassan sobre que no ha tenido éxito en ninguna parte del mundo. Yo diría en el caso francés, donde nació el sistema semipresidencial durante la Quinta República, ha funcionado bastante bien, pero con sus problemas durante los cohabitaciones. Durante los tiempos de cohabitaciones. Que es cuando el presidente esté de un partido y el primer ministro de otro partido. Claro, pero en otros casos, cuando no está muy definido el poder de cada uno de los poderes ejecutivos, o si, como en el caso que tenemos allá de la República Weimar y la República de Balmaceda,
Cuando el Congreso, el presidente tiene el derecho de nombrar el primer ministro y tiene que ser confirmado por el Congreso, resulta conflicto de poderes siempre. Eso es lo que tiene en Perú actualmente también. Sí, o sea, hablan del periodo de la República Parlamentaria durante los años de Balmaceda, pero no fue un régimen parlamentario. O eso es uno de los problemas que tiene el parlamentarismo en Chile, que la gente dice, no, eso ya tuvimos experiencia con este sistema y ha sido un fracaso total. Pero eso no es cierto, porque la llamada República Parlamentaria no fue un sistema parlamentario, ni mucho menos. Tenía todos los problemas que tiene el semipresidencialismo. Entonces, para mí, mi recomendación para Chile es evitar este semipresidencialismo, porque no surge del caso chileno como surgió en Francia, de su propia realidad nacional. Es más bien una copia para ir entre el presidencialismo y el parlamentarismo, que no creo que sea una solución buena para Chile. Sí, en el caso francés, ese país tenía un imperio y necesitaban algún líder presidencial para responder por política internacional. Las excolonias estaban en guerra directa. Pero en el caso de Chile, que nunca tuvo un imperio, afortunadamente, para la altura moral del pueblo chileno, digamos, el sistema es distinto. Y el problema de choque de poderes se multiplica, como ocurrió en los tiempos de Balmaceda. Pero por eso tenemos el semipresidencialismo en rojo y abajo en verde está el presidencialismo atenuado, que tenemos en verde porque es la solución que en este momento se está proponiendo la Convención Constitucional y porque ha funcionado relativamente bien. ¿Cómo se diferencia el presidencialismo atenuado de los otros dos sistemas y por qué funciona mejor? Ya, para responder, Hassan, lo que quiero hacer es hacer referencia al título de la imagen, El diablo está en los detalles. Realmente yo creo, y he escrito mucho sobre el tema, que la diferencia más importante tal vez quizás no está entre los tipos de sistemas, sino los detalles en el diseño. Y eso yo creo que es sumamente importante, porque la diferencia entre el hiperpresidencialismo y el presidencialismo atenuado se trata de los poderes del presidente, los poderes del Congreso y las otras reglas que rigen para determinar el proceso legislativo y de la aprobación de legislación como importante, como presupuesto, cosas así, el sistema de veto, o sea, reglas sobre la insistencia de veto. Entonces, el presidencialismo atenuado que están proponiendo ahora es diferente del hiperpresidencialismo en estos sentidos. O sea, el presidente perdió su poder completo de urgencia en el Congreso Nacional. Entonces, ahora es compartido, depende del tipo de legislación. Eso es importante, ¿no? Porque la agenda legislativa, el Congreso decide o puede decidir con el presidente cuándo una ley se tiene que discutir al tiro, discusión inmediata, o cuando es tiene más tiempo para discutir el proceso. Claro. Urgencia simple, sí, exacto, avanzado sí. o de discusión inmediata, Sí. depende no solamente del presidente, como es en el sistema hiperpresidencialista actual. Exacto. Pero además sigue siendo un presidente más fuerte que en Estados Unidos, por ejemplo, porque el presidente estadounidense no tiene nada que ver con el proceso legislativo una vez que entra un proyecto de ley en el Congreso. Entonces, siguen existiendo rasgos de la Constitución de 80 en la propuesta actual. Pues, Ya. En otro sentido, también el presidencialismo atenuado o sea, el presidente perdió su iniciativa exclusiva en varias áreas. Los vetos son más fáciles de insistir. Y además, el control, claro que una de las decisiones más importantes que hace los políticos, o sea, se trata de la plata. El presidente perdió el control casi completo del presupuesto que tenía según la Constitución de 80. Entonces, realmente estamos hablando de un presidente con menos poderes,
un presidente más débil, un Congreso más fuerte, porque han cambiado las reglas también, o se están proponiendo cambiar las reglas de la Constitución, y el Congreso tiene más poderes de origen de legislación, tienen el control, como mencionaste, Hassan, del control legislativo, y más poderes fiscalizadores. Eso sí es muy importante. Pero yo sigo insistiendo que no solamente se trata, y eso tiene que ver muy cuidadosamente el constituyente, porque tampoco se trata simplemente del sistema, ni los poderes del presidente, pero la interacción con otras instituciones como el sistema electoral, que también es importante. Por supuesto, que acá uno puede decir que ya el presidencialismo atenuado es el mejor sistema en comparación con los otros, porque el primer ministro, en el caso de la propuesta de la convención, el ministro de gobierno, no va a surgir del Congreso, sino que es un puesto designado por el presidente. Eso reduce el tema de choque de poderes, pero al mismo tiempo el Congreso sí puede iniciar leyes de presupuesto, puede iniciar muchos diferentes tipos de leyes. Algunos sí existen como leyes de concurrencia presidencial, Claro. en vez de eso de iniciativa exclusiva del presidente. En el sistema hiperpresidencialista solamente el presidente puede hacer ciertos tipos de leyes, como la ley de presupuesto o como una ley que involucra gasto directo. Ahora el Congreso lo va a hacer, pero igual va a necesitar en algún momento la concurrencia, el apoyo del presidente. Entonces es un sistema que necesita la cooperación de los dos, pero da incentivos para esa cooperación, siempre y cuando el sistema electoral lo permite. Claro, y quiero insistir que solamente hicimos una lista parcial. O sea, el presidencialismo atenuado tiene muchas más características según la propuesta que están viendo el constituyente ahora. Pero yo creo que destacamos las partes más importantes. Y en eso mencionaste lo del sistema electoral. Exacto. Y eso tenemos otra gráfica que preparamos para ti. Ah, wow, qué impresionante. Sí, mira, o sea, una de las razones por qué ha tenido problemas el presidencialismo en muchas partes del mundo, incluyendo Chile, es que los países que tienen un sistema hiperproporcional para elegir el Parlamento o el Congreso. Entonces, el sistema proporcional, como la de Israel que tiene ahí, es muy proporcional. Quiere decir que tiene umbrales muy, muy bajos, es muy fácil ser elegido. En el caso de Israel solamente necesita, 5%. Menos, sí, 1% para ser elegido. Y es un solo distrito. Es un solo distrito, sí, entonces es muy fácil llegar al Parlamento. Y eso sí, o sea, lo vemos como bueno en términos de representatividad. O sea, la gente dice, ay, qué bueno, pero hay que acordarnos que la democracia tiene muchas dimensiones y solamente una dimensión es la representatividad. También hay la gobernabilidad y eso ha causado problemas en el caso. Por ejemplo, hablan el parlamentarismo es malo, como el caso de Italia, la Cuarta República Francesa, pero no se dan cuenta que fue el sistema electoral de estos países que produjo un sistema que tiene demasiados partidos en el Congreso. Entonces hay que encontrar un balance. ¿Quiere decir que debemos ir al sistema mayoritario que tiene los ingleses y también los gringos representando nuestros dos países? Yo diría que no. ¿Pero cómo funciona ese sistema mayoritario? Bueno, el sistema mayoritario se trata de un distrito para cada escaño electoral. Entonces, y la persona que gana la mayoría simplemente gana. Y no hay ningún intento de llegar a la proporcionalidad. Debo de explicar que el meta más importante de los sistemas proporcionales es reflejar el poder de los partidos. Es decir, si un partido gana 10%, deben de tener 10% de los escaños. Eso es proporcional. Eso es proporcional. Simple, la gente dice que hoy el sistema proporcional es complicado. No, nada, es súper simple. 5% recibe 5% de los escaños. El problema es 5% de los escaños, no es 5% del poder, porque un partido 5% de los escaños puede chantajear a todos los demás
en la construcción de una coalición. Exacto. Entonces, si el sistema estamos hablando completamente de balance acá, porque si el sistema es demasiado proporcional, resulta con muchos partidos chicos muy difícil de crear coaliciones y muy difícil de gobernar, que irónicamente desemboca en la falta de representatividad porque no puede hacer lo que quiere hacer la gente. Entonces, la solución en el medio, que yo encuentro que tiene los beneficios de los sistemas proporcionales y los beneficios de los sistemas mayoritarios que existen, son los sistemas mixtos como el sistema alemán, que tiene algunas personas elegidas en escaños uninominales y otros en distritos proporcionales. O sea, listas nacionales o por partido y listas por distrito regional. Exacto, exacto. Y ahí puede combinar el beneficio que tienen los sistemas mayoritarios para poder identificar quién es su representante. Ese sentido de accountability de que hablan en inglés. Tú sabes exactamente quién es la persona con quien tiene que quejar si va algo mal, un problema. Pero también en estos sistemas mixtos tiene ese sentido que las ideas de los partidos son importantes también y que podemos votar por un partido con cierta colección de ideas que quieren presentar. Y además evita en ese sentido el clientelismo, que encuentro que puede ser un problema serio en Chile porque ha sido históricamente. Si tuvimos incluso con el sistema binominal empezó a surgir fuertemente el clientelismo político. Bastante positivo entonces el mensaje que Peter Sievelis nos entrega, porque lo que está saliendo como propuesta del primer informe de la Comisión de Régimen Político de la Convención es un régimen de presidencialismo atenuado, ¿no? Donde el presidente sigue siendo una figura poderosa, pero pierde control de la agenda legislativa. Entonces empodera al Congreso y además dice explícitamente que vamos a tener un régimen con un sistema electoral mixto, con listas cerradas pero no bloqueadas, o sea, uno puede elegir por partido y una representación territorial. Entonces, por lo menos en grandes rasgos, tenemos un sistema propuesto nuevo bastante positivo. Yo dejo recado a los constituyentes que apoyen este proceso porque es fundamental para mejorar la calidad de la democracia. Mi comentario personal es que cuando uno tiene un sistema electoral mixto que incluye elección por lista nacional y también regional, uno no necesita bicameralismo con una cámara tipo Senado. Pero parece que eso perdió. Pero en general estamos con cuentas alegres, ¿no es cierto, Peter? Exactamente. No, yo creo que realmente, o sea, viendo los documentos que estoy viendo, yo creo que realmente vamos en buen camino, o sea, en términos del diseño institucional. Excelente. Entonces, vamos a ver, atentos a lo que está pasando en la convención esta semana. No se olviden a poner like en nuestro Facebook, en este video, en el YouTube, y que sigan viendo los programas de La Voz de los que Sobran. Vamos a estar de vuelta pronto con más de Lecciones Aprendidas. Chao, chao. Chao y gracias, Hassan. Un placer.